celebrar. Mucho gusto. Mi nombre es Eric Domínguez, para los que no me conocen. Y nosotros tradicionalmente estamos por el servicio de las 9 de la mañana. Ahora estamos a las 9 y a las 11 y luego vamos a tener uno más a la 1. Así es que gracias por acompañarnos. Y el día de ahora quiero poder empezar y continuar justamente con un mensaje que ya compartimos parte de en la primera semana. Vamos a tener mensajes secuenciales, es decir, que los temas que vamos a tener en las próximas semanas están conectados uno con otros. El mensaje de ahora en particular es muy importante, se llama ADN cristiano, renovando la mente y el corazón. La semana pasada estábamos hablando de nuestro diseño. No sé si escucharon o si usted no estaba por acá, le comparto un poquito. Ovi Orellano estuvo por acá con nosotros y él nos hablaba de la importancia que tiene tener el diseño de Dios en nuestras vidas. Es decir, cumplir con el diseño que Dios creó para nuestras vidas. Pero el día de ahora vamos a hablar de algo muy importante y esto es el ADN. Yo no sé si usted se ha dado cuenta o sabe qué es el ADN, pero vamos a ponerle cuerpo al asunto. Definámoslo un poquito. Es la esencia central que define quién eres, guiando tu comportamiento, propósito y tu naturaleza. Es decir, el ADN es el conjunto de valores que tenemos nosotros que nos hacen ser las personas que somos en esencia. Como ustedes podrán entender, muchos de los que venimos a la iglesia, muchos de los que estamos acá en ese día, hemos sido criados en casa y muchos de los valores que se nos dieron fueron inculcados a través de nuestros padres, de nuestros maestros, de nuestros mentores, gente que estuvo a nuestro alrededor que nos hizo crecer. Entonces nosotros agarramos este conjunto de valores y los ponemos en acción. Eso es lo que nos hace ser quienes somos hoy en día. Ahora, cuando estamos pensando en el ADN del mundo, si pensamos en que hay un ADN cristiano, también hay un ADN secular. Entonces, en el ADN secular nos vamos a dar cuenta de que muchas veces estamos limitados en lo que podemos hacer. ¿Por qué? Porque el ADN secular depende de nosotros mismos. Es decir, el ADN del mundo te dice, yo puedo solo, yo no necesito ayuda. Entonces es muy común pasar por necesidades, tener dolencias y en muchas ocasiones no sabemos cómo manejarlas debido a que estamos limitados a nuestro propio poder. Pero cuando confías en Dios, las cosas empiezan a ser distintas. Empiezas a ver las cosas desde un lente muy diferente. Les pongo un ejemplo. Y estadísticamente hablando, lastimosamente las estadísticas nos muestran que si creciste en un hogar en el que había alcohol, muy posiblemente ese mismo patrón se va a pasar a tus hijos. ¿Por qué? Porque eso fue lo que vieron tus hijos de pequeño, lo adoptan como normal y después lo vuelven propio en la siguiente generación. Es lastimosamente lo que empezamos a ver dentro de las limitaciones que muchas veces sufrimos como cristianos. Entonces, quiero que podamos pensar y analizar cuál es tu ADN. Es muy importante poder reconocer si tu ADN es cristiano o secular. O en muchas ocasiones como cristianos queremos tener el ADN de Dios, pero al mismo tiempo vivimos dentro del ambiente secular. Y esas son las cosas que vamos a poder enfrentar y ver el día de ahora. Ahora usted me va a preguntar, ¿cuál es el ADN de un cristiano? Número 1, su identidad está basada en el ejemplo que nos dejó Jesús. Esto ocurre cuando lo reconoces como tu Salvador personal y finalmente decidimos negarnos a nosotros mismos. Segunda de Corintios 5:17 nos dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva, lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. ¿Esto qué implica? Que cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, nosotros reconocemos que no podemos solos. Cuando nosotros venimos a la casa de Dios, al hospital del alma, venimos acá porque nos damos cuenta de que somos pecadores y que tenemos mucha cola que nos pisen. Entonces decimos, yo no quiero depender de mis propias fuerzas, yo quiero adoptar la cultura de Dios, la cultura del reino. Esto implica que, por ejemplo, Jesucristo estuvo acá y él tenía 12 discípulos. Estos 12 discípulos caminaban de la mano de Jesús a todos lados a los que él iba. Esto implica que ellos podían ver de manera directa cómo él comía, cómo él dormía, con quién hablaba, cómo interactuaba. ¿Por qué era esto importante?
porque estos 12 discípulos iban a llevar esta misma información, retenerla y compartirla para poder llegar a hacer lo que nosotros hacemos ahora. Esto implica que si usted viene a la iglesia y me dice, ¿sabes qué? Yo he estado en la iglesia por los últimos 5 años y sigo siendo la misma persona que fue hace 5 años, no estamos en un buen lugar. Esto implica que no estamos haciendo las cosas bien. Esto implica que no tenemos una comunión directa con el Padre. ¿Por qué? Porque nadie puede quedarse igual de cómo llegó a la iglesia. Si usted viene a la iglesia es para poder cambiar, para poder encontrar en qué área de su vida necesita poder mejorar. Y con esto dicho, yo quiero que usted se ponga a pensar un poco en cuanto a dónde usted creció. Yo me pongo a pensar un poco acerca de mi vida y reflexiono. Yo a la edad de los 6 años con mi abuela, vivíamos en El Salvador, yo crecí en un ambiente cristiano porque mi familia iba a la iglesia todos los domingos, muchos días de la semana también. Pero lastimosamente en casa no era el ambiente más cristiano. Es decir, mi abuela era bien cristiana cuando íbamos a la iglesia y era mi amor cuando estábamos en la iglesia, pero en la casa era muy distinto. Entonces yo crezco pensando que tú puedes ser una persona en la iglesia y fuera de la iglesia puedes ser otra persona. O sea, puedo venir, puedo acudir al servicio, puedo recibir palabra, pero no cambio absolutamente nada de lo que está ocurriendo en mi vida, porque yo me sigo considerando autosuficiente. Diga conmigo autosuficiente. Y lastimosamente muchos de nosotros a veces cargamos este problema y quiero que puedas pensar qué tipo de limitación vienes cargando tú, qué está en tu ADN que te hace ser quien eres en la actualidad, sabes que te está afectando, sabes que te está limitando, sabes que no te permite estar en comunión con el Padre y a menos que estés dispuesto a verlo y analizarlo y cambiarlo, te vas a seguir pegando contra la pared. Esta es la número 1. Una vez más, ¿cuál es el ADN de un cristiano? Su identidad está basada en Cristo. Número 2, un cristiano refleja el carácter de Dios a través de los frutos del Espíritu. Esto se puede alcanzar cuando guardas sus mandamientos. Gálatas 5, del 22 al 23 nos dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Esto significa que conforme nos acercamos más a la luz y buscamos más del Espíritu Santo, usted paulatinamente empieza a cambiar. Lo que decíamos, no te puedes quedar igual. Y empiezas a darte cuenta. ¿Cuántos acá somos impacientes? Levánteme la mano. Algunos, benditos son los míos. Óigame, yo no sé usted, pero yo si algo que me desespera cuando voy de repente a comprar a la tienda o a comprar comida y miro una línea y hay más de 5 personas, no me quedo, yo me voy. Yo digo, no, ya saben, pues la chaparrita me ve y dice, ve que la línea está larga, ya vámonos mejor, me dice. ¿Por qué? Pues soy bien impaciente, oiga. O sea, y les soy honesto, yo me puedo ver a mí mismo y yo puedo decir, de los frutos del Espíritu, ¿qué me está faltando a mí? Digo, no, fíjese que yo soy bien tacaño a veces. Y digo, yo bondadoso no soy. O sea, yo tengo que ver, fíjese, está mal esto, yo sé, no me regañe, nomás le estoy confesando aquí para que me entienda. Pero de repente veo a los hombres que tienen un sign que dice que están pidiendo dinero. Y yo lo analizo y primero lo veo y digo, ¿será que puede trabajar Digo yo. O sea, eso es lo que yo hago, estoy mal. ¿Sabe por qué? Porque uno está siendo llamado a ser bondadoso. ¿Cierto? Uno está llamado a amar a los unos con los otros, pero difícilmente para mí, yo cuando me pongo a ver, pongo a analizar, a juzgar a las personas. ¿Se acuerda de ese tren que había del TikTok que ya nos lo cerraron? Que decía que yo miro y no juzgo, ¿se acuerda? Ay, no, ya no tenemos el TikTok de veras, pero bueno. Pero me vengo a dar cuenta y digo, miramos y no juzgamos. No, yo sí juzgo. Es que le pasa a uno, ¿sí o no? Uno viene a la iglesia y de repente mira a alguien y como que trae algo así como que medio raro y dice, ay no, eso yo para la iglesia yo no me lo pondría, ¿cierto? ¿Sí o no? Y dice, y empieza uno a poner sus cosas. Entonces, si nos empezamos a analizar a nosotros y empezamos a ver la palabra de Dios y decimos, mira, a mí en qué me falta, ¿qué me falta a mí? Me falta amor, me falta alegría, me falta paz. ¿A cuántos de nosotros nos desesperamos fácilmente con problemas? Nos llegan problemas y no sabemos cómo manejarlos. No sabemos, realmente a mí me pasa mucho que de repente en el trabajo me empiezo a estresar por algo y todo es porque yo no lo puedo controlar, ¿sabes?
Porque lo que me desespera a mí en el trabajo es meterme en una situación en la que yo no tengo control. Cuando yo no controlo algo, a mí me desespera eso, me hace enojar, porque lo veo y digo, yo lo hubiera hecho mejor, yo lo hubiera hecho diferente. Yo como que yo lo pudiera hacer todo, ¿verdad? Yo, o sea, yo me las doy de que yo podría, pero ¿qué me lleva a esto? Me quita la paz, llego a la casa y llego estresado. Y de repente llego y empiezo a platicar y me doy cuenta de que todavía lo tengo aquí metido. Necesito sacarlo para poderme sentir mejor. Me estoy robando la paz. Y todo porque yo no estoy confiando en el Señor. Sigo pensando que puedo hacerlo todo por mi propia cuenta. Entonces, ¿a usted cuál de estos me le hace falta? Piénselo, empiece a analizarlo porque vamos a profundizar un poco más. Número 3. ¿Cuál es el ADN de un cristiano? Un cristiano tiene un propósito claro. Mateo 22 del 37 al 39 nos dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Respondió Jesús, este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. Óigame, qué difícil es amar al prójimo cuando uno le cae gordo. Ay, oiga, no, yo no sé, mire, amar a mis amigos es fácil. Lo difícil es ir a amar a la gente que de repente el vecino le cae mal uno. ¿Sabes? De repente sales y tiene ahí un árbol que ya le dijo uno como 3 veces, córtale tu árbol, mira, se está pasando a mi lado del fence, córtalo. Y de repente el vecino no hace nada, ahí va uno a echarle cloro para que se le muera el arbolito. Ay, Señor, perdóname, Padre, ¿qué he hecho? ¿Sí me entiende? Pero ¿qué es lo que nos dice la palabra? Tenemos que ir a amar al prójimo como a nosotros mismos. Esto significa que tenemos que priorizar lo que nosotros hacemos. Entregarnos a Dios implica que lo vas a amar por encima de todas las cosas. Porque la Biblia también nos dice que si me amas, guardas mis mandamientos. ¿Correcto? Esto significa que si usted realmente ama a Dios, va a hacer cambios. No solo porque usted sabe que le convienen, sino porque amas a Dios. Porque conoces su corazón. Porque sabes que Dios te está inculcando, te está poniendo un ADN distinto para poderte mejorar a ti mismo. En muchas ocasiones nos quedamos varados, nos quedamos parados sin pedir ayuda porque somos bien orgullosos. En muchas ocasiones, óigame, yo me he dado de topes contra la pared a veces. Les he comentado en ocasiones los errores que yo mismo cometo o que he cometido. Pero tenemos que tener la humildad de corazón para poder venir y entregárselos a Dios. Tener un corazón más acercado a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces cuando me dices, ¿sabes qué? Yo no tengo un propósito. Yo no siento que soy bueno en nada. Yo siento que yo no sirvo para nada. Esas son las cosas que el enemigo empieza a utilizar en tu contra. Porque a final de cuentas tu propósito es alabar a Dios por encima de todas las cosas, amarlo con todo tu corazón. Y esto implica que vas a decir, ¿sabes qué? Yo no soy, si soy bueno en esto, pero Dios me está llamando a servir en la escuela dominical. ¡Vámonos! ¿Sabes qué? Dios me está llamando a servir en consejería. Busquemos la manera de poder hacerlo. Si sabes que Dios está llamando a hacer algo, si Dios ha puesto algo en tu corazón, busca la manera de poder sacar los dones que Dios ha puesto en tu vida. Dios te ha dado tantos talentos, tantas cosas con las que puedes bendecir a otros. De la misma manera que en estos momentos tú pudiste llegar ahora y tomar asiento, alguien tuvo que poner las sillas. Así como al final del servicio, ustedes todos podemos agarrar nuestro cafecito y nuestro pan, todos tenemos la bendición de poder hacerlo. No sabemos cómo llegó ahí, pero tenemos un equipo increíble que se sienta en la parte de atrás, que se encarga de hacer toda esa porción. Ustedes no se dan cuenta, no se preocupan por ello, pero tenemos un equipo increíble que se sacrifica para hacerlo. Que cuando tenemos casa llena y ya no hay espacio para más, se empieza a mover la gente. ¿Todo por qué? Para poder bendecirlos. ¿Y por qué hacemos esto? Porque hemos sido llamados a poder amarnos los unos con los otros. Porque hemos sido llamados a poder sacrificar para bendecir a las personas que vienen detrás de nosotros. Esto implica que si tú eres nuevo en lo que estamos haciendo acá, pero tú estás captando el mensaje, vas a cambiar tu manera de ser y vas a empezar a compartir este mensaje de salvación y de amor a las personas que te rodean. Y lo haces de manera natural. A mí me costaba muchísimo compartir la palabra de Dios. Me costaba muchísimo. Usted piensa que se me hacía fácil porque estoy aquí enfrente. Pero no, genuinamente me cuesta a mí más uno a uno que hacerlo así, en un crowd. Es mucho más fácil. Y a final de cuentas empiezo a darme cuenta que Dios empieza a levantarme en ciertas áreas y sacar ciertos talentos. Y a veces yo digo, Señor, es que yo no soy lo suficientemente bueno. Señor, yo no tengo lo que se necesita.
Señor, es que yo tengo tantas limitaciones porque mi ADN, en la forma en la que yo crecí, yo siempre sentía que yo no era suficiente. Todo lo que yo trataba de hacer parecería que siempre lo dejaba a medias. Me sentía mediocre en todo lo que hacía. De repente Dios te empieza a poner en situaciones, en lugares o con personas que te van a ayudar a crecer, a ver el siguiente cometido de tu vida. Entonces, un cristiano, el ADN de un cristiano, tiene un propósito claro. Ahora, así como nosotros tenemos un ADN cristiano, también hay un ADN en el mundo. Entonces, quiero hacer esa pregunta para ti. ¿Cómo crees que se ve esto? ¿Cuál es el ADN del ser humano sin Dios en su vida? Son 4 puntos y quiero poder compartirlos contigo. El primero, tenemos una naturaleza pecaminosa. El hombre busca satisfacer sus deseos personales, es orgulloso y se cree autosuficiente. Romanos 5:12 nos dice, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Todos los que estamos acá tenemos algo en común. Todos somos pecadores. Todos fuimos salvados. Todos, Jesucristo murió en la cruz del Calvario por los pecados de cada uno de nosotros. Y nosotros decidimos agarrar este regalo. Eso es lo que nos hace cristianos. La diferencia es que con la gente del mundo, lastimosamente, no funciona de esta manera. Es muy diferente. La gente del mundo se comporta distinto porque ven por sí solos. Es decir, usted tiene un compañero en el trabajo con el que no se lleva bien. El tipo de repente empieza a hablar mal de usted a sus espaldas y enfrente suyo se lleva muy bien. Y usted dice, ay, este tipo, ¿qué le falta? ¿Qué no tiene? Dios. Esa es la respuesta. No tiene a Dios en su vida. No tiene a Dios en su corazón. Cuando nos falta Dios en diferentes áreas de nuestras vidas, es obvio. Usted puede ser muy bueno en una área de su vida, en una área de su vida usted deja que Dios esté completamente llenándolo todo, pero en ciertas otras áreas, sabes que esta yo me encargo, Diosito. Te ocupo para esto, para el billete sí te necesito, ¿sabes? Pero para otras cosas, déjame, me lo pienso poquito y ahorita me regreso contigo. Y esto nos pasa a todos, entonces tenemos que recordar, esto es como se comporta la gente del mundo, estos no somos nosotros. Entonces tenemos que recordar que si queremos realmente avanzar dentro de lo que nosotros hacemos, dentro del cristianismo que tenemos en nuestras vidas, tenemos que renunciar a nuestra naturaleza pecaminosa. Número 2, tenemos falta de paz interior. Ansiedad y temor, el ser humano a menudo vive en un estado de preocupación o incertidumbre sobre el futuro. En Romanos 8:6 nos dice, la mente gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente que proviene del espíritu es vida y paz. Entonces estamos faltos de paz. ¿Qué está ocurriendo en nuestras vidas? Es que nosotros queremos seguir arreglándolo todo nosotros solos. Lo que yo les comentaba hace unos momentos. Cuando tú tratas de hacer las cosas por tu propia cuenta, cuando sabes que tus hijos se están yendo por un lado descarriado y de repente dices, sabes que yo al intenté por todos lados y no puedo y no sé cómo y no sé para dónde, todo lo que podemos hacer es decir, Señor, heme aquí, te lo encargo, tú me lo mandaste, tú le diste un propósito, tú lo pusiste en mi vida para algo. Señor, por favor, cuídalo, guíalo, instrúyelo de camino hacia donde Él tiene que ir. Y es que todos pasamos por un tiempo de dificultad. Les recuerdo, yo no sé si ustedes han crecido en el Evangelio, me imagino que no todos, pero incluso yo que crecí en el Evangelio desde muy pequeño, hubo un tiempo que pasé de ser cristiano a ser ateo. Chequete, yo me pongo a pensar, ahora lo miro en retrospectiva y digo, es increíble cómo Dios hizo cambiar mi mente de creer que Dios no existía a poder ver la mano de Dios en todo lo que hago. ¿Cómo pasó eso? ¿Qué fue diferente? Recuerdo que mi mamá oraba constantemente. Recuerdo que mi mamá se la pasaba llorando conmigo por teléfono y me decía, busca de Dios. Y yo decía, ¿pero para qué si no me contesta? Yo decía, o sea, ¿qué crees que haga? Ya le oré un montón de veces y no me contesta, entonces ¿para qué? Eso era lo que yo recuerdo que le decía a mi mamá. Porque no tenía paz, porque no lo podía escuchar. ¿Y cuántos de nosotros estamos en ciertos momentos de nuestras vidas que no podemos escuchar la voz de Dios? ¿Cuántos de los que estamos aquí en la actualidad, en este momento, nos sentimos fríos y alejados de Dios? Sentimos que Dios no nos está hablando, pero genuinamente es porque nosotros dejamos de buscarlo. Es porque no estamos dispuestos a renunciar a nuestro pecado para que Él realmente pueda obrar en nuestra vida. Pero no somos honestos en esa porción. Nada más es más fácil poder culpar a Dios por nuestras flaquezas que podérselas entregar a Dios. Número 3.
¿Cuál es el ADN del ser humano sin Dios en su vida? Es falto de propósito. Te sientes vacío, tratas de encontrar el significado de tu vida en cosas pasajeras como la riqueza, el placer o el poder. Mateo 6, del 19 al 20 nos dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Alguien que no tiene el ADN cristiano dentro de sí está falto de propósito y lo trata de compensar a través de tener riquezas, a través de tener una posición, a través de tener reconocimiento, a través de encontrar muchas otras cosas mundanas que realmente no te van a traer nada. ¿Cómo sabes que alguien realmente tiene el corazón de servidor, el corazón de Dios? Lo refleja a través de sus acciones. Lo puedes ver a través de cómo ellos actúan, de cómo ellos se mueven, del hecho de que puedes ver los frutos del Espíritu a través de su vida. Puedes reconocer que estas personas se mueven diferente, actúan diferente y tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero a esta persona como amigo. Yo quiero a esta persona cerca de mi vida porque puedo ver la influencia que tiene sobre otros. Puedo ver la diferencia que esta persona marca. ¿Cuántos de ustedes pueden mirarse a sí mismos y decir, yo marco la diferencia, yo soy un ejemplo para otros? Todos los que estamos acá hemos sido llamados a ser discípulos. Todos los que estamos acá hemos sido llamados a compartir la palabra hasta los confines de la tierra. ¿Y cuántos de nosotros nos tomamos esto en serio? ¿Cuántos de nosotros vamos en el día a día siendo intencionales para compartir las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas? En muchas ocasiones nos da vergüenza porque vivimos de mala manera, porque estamos haciendo las cosas mal. Entonces es más fácil simplemente no compartir para que no nos juzguen. Porque entonces dicen, ahí viene el aleluyo, ahí viene el hermanito. ¿Sabe cómo? Yo recuerdo lo que eso se sentía y yo recuerdo perfectamente. Y es que usted, como ha sido llamado a ser linaje escogido, al mismo tiempo usted es ejemplo para todos. Entonces, los que están allá afuera en el mundo y saben que usted le pertenece a Dios, en algún momento van a usar sus debilidades, sus flaquezas, las cosas que esté haciendo mal para apuntar el dedo y señalar. ¿Queremos ser nosotros parte de la diferencia o queremos continuar haciendo exactamente las mismas cosas sin obtener el resultado que estamos buscando? Es por eso que te quiero invitar ahora que puedas reflexionar acerca de qué es lo que necesitas cambiar, qué necesitas adoptar para que Dios pueda encontrarse contigo, tener ese reencuentro con Dios. Número 4. Esclavitud al pecado. Esto significa que estamos viviendo en pecado, pero no tenemos la fuerza de voluntad para dejarlo atrás. Esto se manifiesta a través de comportamientos destructivos como la codicia, lujuria, envidia y el odio. Isaías 59:2 nos dice, son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. ¿Cuántos de nosotros sabemos que tenemos un problema, una debilidad, una adicción? Sabemos que hay algo en nuestra vida que lo conocemos, le podemos poner nombre, le podemos poner patas a la situación y aún así no hay manera en la que lo podamos dejar. Porque sentimos que no podemos, nos gusta. El pecado es atractivo y nos damos cuenta y sentimos que somos parte de él, lo queremos hacer parte de lo que nosotros hacemos y decimos, ¿sabes qué? Señor, lo que les decía hace un rato, ¿no? Llegas y dices, Señor, aquí estoy, esto es lo que yo soy, esto es lo que yo tengo, te lo entrego. Cuando tengo necesidades te las entrego. Pero cuando se trata de entregarte algo que a mí me gusta, ahí ya no puedo. Ahí entonces, ¿sabes qué? Dame tiempecito para poder llegar ahí. Dame una chancecita porque esto sí me gusta. Yo les ponía hace unas semanas el ejemplo del pan dulce. Bueno el desgraciado, bueno el pan dulce, pero le afecta a uno en todo. Para los que sufren de la diabetes, va a decir, ay, no, es que sí, el pan dulce lo necesito, ¿verdad? Entonces yo les preguntaba en esa ocasión y les decía, ¿cuál era tu pan dulce? O sea, ¿qué es esa cosa que tienes en tu vida que te está deteniendo de poder juntar o estar cerca del Padre y definitivamente no lo has podido entregar? Hay muchos de nosotros que estamos pasando por eso. A veces es simplemente odio, resentimiento. A veces son simplemente porque tenemos algo por fuera que sabemos que no deberíamos de estar teniendo y lo seguimos haciendo de cualquier manera. Decimos, Señor, no, espérame. Señor, ¿sabes qué? Te lo entrego despuesito, dame un ratito más. Y este es el problema. Si usted no se lo entrega a Dios, como hijo de Dios, el Señor se lo va a demandar.
Y cuando el Señor venga y se lo pida, se lo va a pedir doble. Entonces va a ir y va a ir con castigo incluido y va a ser doble. Entonces, ¿qué decide? ¿Qué prefiere? Venir y entregárselo a Dios porque Él ya sabe qué está pasando, Él ya sabe que existe en tu vida. ¿O vas a ir y vas a esperar que Dios sea el que realmente cambie cosas en tu vida y que ya no tenga remedio? A ese punto vas a perder mucho más. Entonces, mi invitación es, entreguémoslo. Así no sepas qué hacer o si así digas, ¿sabes qué? Señor, yo no sé cómo entregártelo, pero aquí está el problema. Entrégale el problema por lo menos. Dile, Señor, yo no puedo solo. Yo no puedo con esta adicción. Yo no puedo con lo que sea que estás sintiendo en estos momentos. Yo no puedo con la culpa. Yo no puedo con el remordimiento. Yo no puedo con el enojo. Yo estoy furioso con mis papás. Todo lo que mis papás hacen me molesta. Todo lo que ellos hacen está mal. No sabemos por qué estamos tan molestos con papás. Realmente no lo podemos comprender, pero sentimos que todo lo que hacen está mal. ¿Estás enojado con tus papás o contigo mismo? ¿Qué es lo que realmente te está deteniendo? Es el equivalente a lo que nosotros hacemos muchas veces con Dios. Queremos culpar a Dios por las cosas o las acciones que nosotros tomamos en un principio, en el error que nosotros cometimos, nos fuimos a meter de cabeza, pero al final queremos ir a culpar a Dios por las cosas que nosotros hicimos. Entrégale lo que sea que vienes cargando a Dios. Y con eso dicho, tenemos que renovar nuestra mente y nuestro corazón para poder hacer cambios. Es la única manera en la que podemos sacar todo esto adelante. No por nuestra propia cuenta, pero simplemente de la mano de Dios. Entonces, ¿cómo nos vamos a renovar? Tenemos 5 pasos en total. Número 1, va a sonar repetitivo, pero es muy importante que pongamos mucha atención. Alimentarse de la palabra de Dios. Leer y reflexionar regularmente en la palabra de Dios para alinear tus pensamientos con su voluntad. ¿Cuántos de nosotros como cristianos venimos a la iglesia los domingos esperando obtener respuestas, pero no levantamos una Biblia para poder obtener las respuestas que estábamos buscando? Queremos que el que está predicando ese día nos dé la respuesta a todas las preguntas que llevamos. Esperamos que el Espíritu Santo nos hable a través de alguien más, pero no tenemos el valor de levantar nuestra Biblia y leerla. Yo hablaba de esto en el servicio de las 9 de la mañana. ¿Cuántos de nosotros decimos, no puede dormir, lea la Biblia para que usted duerma? ¿Sí o no? Creo que a todos nos ha pasado en algún momento. Curiosamente levanta uno la Biblia para irse a dormir y le da un sueño a uno, oiga. Pero qué bárbaro. ¿Qué nos dice esto? Que no estamos conectados con la palabra. No es que nos está faltando ser más intencionales a la hora de leer la palabra. Es que no le encuentro el sabor a las cosas porque usted quiere leer 2 versículos y, ay no, es que dijo un nombre que yo nunca había visto antes, ya no me gustó. O sea, así, ¿no? O sea, me das cuenta de que hay tantas cosas que podemos mejorar. Busca intencionalmente de la palabra de Dios. Ya sea, escúchalo, ya sea en un video, en un versículo, en lo que sea que tú estés necesitando, pero búscalo. Busca tus devocionales. Sé intencional con lo que haces. Número 2. Oración constante. La oración te permite conocer el corazón de Dios. Búscalo, no te desanimes porque no sabes orar o porque no escuchaste su voz. Lo que yo les decía, yo de pequeño me frustraba mucho porque yo decía, ¿por qué Dios a mí no me habla? ¿Por qué conmigo Dios no es intencional así como era con David? ¿Por qué Dios le habla a otros y a mí no? Esa era mi queja cuando era un niño, porque pensaba como un niño. Pero ya de adulto, cuando estoy en medio de 4 paredes en las que no puedo salir cuando estaba preso, es cuando Dios empieza a hablar a mi vida de una manera distinta. Y me dice, ¿sabes qué? No, yo sí estaba aquí durante todo el camino. Y Él me empieza a mostrar a través de mi vida cuántas veces Él fue fiel a mí a pesar de que yo dejé de creer en su existencia. De cómo yo llegué a este país y no perdí la vida y fue simplemente un milagro de parte de Dios. ¿Cómo es posible que después de tantos años de estudio y de meterme en hacer cosas porque quería hacerlo todo por mi fuerza para poder ganar dinero y sentirme independiente, yo sentía que alcanzar el dinero me iba a llevar a ser la persona que yo quería ser? Yo pensaba que el dinero era lo que me iba a permitir esto. Pero cuando empiezo a hacer el dinero que yo quería hacer, me doy cuenta de que estoy más vacío que antes. Porque por lo menos antes tenía la esperanza de que al llegar al cometido o al llegar a ese dinero que yo quería, iba a encontrar la respuesta. Pero cuando lo tenía, me sentía aún más solo y más vacío que antes y no podía entender por qué. Tuve que terminar preso para poder entender la libertad. Esas cosas son difíciles de comprender a veces, algo que tal vez a una persona que no sea cristiana no me va a entender, pero cosas que muchos de los que están acá van a poder entender, porque ¿cuántos de nosotros estamos a veces acompañados de gente y nos sentimos muy solos? A veces estamos en un grupo grandísimo
Y solo hacemos esto porque al final de cuentas lo usamos para podernos esconder. Es más fácil esconderse entre mucha gente que estar entre pocas personas y poder realmente tener una conexión genuina con la gente. Y es por eso que siempre invito a las personas a que sean parte de un grupo pequeño. ¿Por qué? Porque esto te obliga a exponer tu corazón. Número 3, relacionarse con otros cristianos. Relacionarse con otros cristianos brinda apoyo, corrección amorosa y ejemplo. La importancia de la compañía que usted tenga. Se lo voy a poner así de simple. Usted se quiere juntar, quiere hacer algo diferente en su vida, quiere cambiar en donde usted está, cambie las amistades que tiene y vea cómo las cosas empiezan a cambiar. Si usted se empieza a juntar con gente que no tiene a Dios en su vida, usted se va a convertir exactamente en eso. Si usted empieza a juntarse con empresarios, usted se va a convertir en uno. Dime con quién andas. Ah, todos se lo saben, ¿verdad? Pero no le hicieron caso a la mamá. ¿Se da cuenta? Entonces, nos damos cuenta de que las amistades tienen mucha importancia. Realmente van a definir un cambio significativo en tu vida. Entonces te animo a que puedas buscar, por lo menos si no quieres dejar tus viejas amistades que saben que no te traen nada bueno, empieza por lo menos a buscar otras amistades que te empiecen a fomentar cosas buenas. Después de eso te vas a sorprender de cómo Dios empieza a mover cosas en tu vida para hacerte crecer. Número 4. Confesión y arrepentimiento. Renovar el corazón requiere reconocer el pecado y apartarse de él. No es suficiente con decir, Señor, me equivoqué. Ustedes tienen que decir, Señor, me equivoqué, ¿cómo cambio? ¿Qué hago diferente? ¿Cómo me alejo? ¿Cómo mejoro? ¿Cómo dejo atrás? ¿Cómo supero? Porque en muchas ocasiones no estamos dispuestos a hacer eso, entonces por eso nunca se lo damos a Dios, porque sabemos que no queremos dejarlo atrás. No se lo estoy contando porque me lo dijeron, se lo estoy contando porque yo lo he vivido. Cuesta, pero es la única manera en la que vas a encontrar una manera de salir de ahí. De lo contrario, vas a seguir estancado en ese mismo hoyo y te vas a preguntar por qué espiritualmente sigues siendo la misma persona por los últimos 5 años. Última y la más importante, vivir en obediencia. Santiago 1:22 nos dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Esto qué significa? Que si usted viene y escucha la palabra el domingo pero no la pone en práctica, no sirvió de absolutamente nada. Simplemente vino a calentar el asiento. Entonces vamos a tener que poder hacer cambios prácticos y significativos para que las cosas cambien. Un ejemplo de esto, cuando yo estaba pequeño en el colegio, recuerdo que en una ocasión estábamos hablando ¿cómo voy con el tiempo? Perdón, que ya me perdí. ¿Ya? Y ya la tengo que cortar, me dijeron. Ok, vamos terminando. Cuando yo estaba pequeño había un maestro que me decía que nos hacía tomar exámenes. Y una ocasión el maestro vino y dijo, ¿saben qué? Hoy en día les voy a dar las respuestas del examen antes de tomar el examen. Y todos nos confundimos y dijimos, ¿pero cómo, no? Y de repente el maestro empieza y dice, pero les voy a dar las respuestas haciéndoles preguntas a cada uno de ustedes. Y empezó a apuntar a todos los del salón y nos hizo una pregunta del examen. Y el que no podía contestar lo pasaba enfrente y lo hacía anotarlo en la pizarra. Y nos empezamos a preguntar por qué, ¿no? Y él nos confiesa que la razón del por qué hizo esto es que él dijo, es que ustedes tienen que recordar que el examen es nada más para medir si ustedes saben o entendieron qué es lo que hicieron en la clase. Pero si ustedes vienen a la clase y vienen a copiar es porque no entendieron y por ende perdieron su tiempo. ¿Cuántos de nosotros pasamos por la vida llegando a la iglesia a tomar las clases, pero no las ponemos en práctica? No nos sirve de nada. Es por eso que quiero que usted pueda hoy en día entregarle a Dios lo que viene cargando. Es por eso que quiero que puedas analizar lo que está pasando en tu vida, para que puedas hacer esos cambios significativos. Cierra tus ojos brevemente. Entrégale a Dios lo que sea que estás cargando hoy en día. Ese dolor, esa tristeza, el sufrimiento, todo lo que te está haciendo falta en estos momentos, todas las carencias que tienes. Si te sientes insuficiente, si sientes que Dios te ha olvidado, que se ha hecho un lado de tu vida, si sientes que en estos momentos en tu vida parecería que no vas para ningún lado, estás cansado, estás frustrado, no sabes qué hacer contigo mismo, te quieres mover de casa, te quieres mover de ciudad, te quieres ir a otro lado porque no encuentras tu lugar en este mundo, sigues sintiendo que no perteneces y no importa dónde vayas, parecería que no das para más. Quiero que si por favor en estos momentos tú tienes ese vacío, si en estos momentos tú no te encuentras a ti mismo, si sientes que no estás llegando a donde querías llegar, que puedas dejar que Dios empiece a ministrar tu vida, que haga esos cambios. Si en estos momentos tú dices, ¿sabes qué, Señor?
Ya quiero dejarlo ir, ya la capté. Ya no quiero seguir aquí. Ya no quiero ser el mismo hombre. Ya te entregué muchas de las áreas de mi vida, pero hay esta área, este área en particular que todavía no sé cómo entregar, Señor. Quiero tener la valentía de poder cambiar, de hacer algo distinto, de hacer algo diferente. Señor, ya no quiero ser el mismo hombre, ya no quiero ser la misma mujer, ya no quiero ser el mismo amargado de siempre. Quiero que mis hijos me puedan ver diferente, quiero que mis amigos puedan venir a mí y se sientan cómodos compartiendo dónde está su corazón. Yo quiero ser un pilar para otros, quiero ser un ejemplo para otros, pero no puedo hacerlo solo. Señor, te quiero entregar todo lo que soy. Te quiero dar las gracias por tu amor y tu inmensa misericordia en este día, porque sabemos que todo lo hacemos en tu nombre y sin ti no podemos hacer nada. Gracias, Padre, por amarnos y por bendecirnos como lo has hecho hasta ahora. Gracias por mostrarnos todo lo que nos dices el día de ahora. Y te pedimos que seas tú el que continúe guiando nuestros pasos en el día a día. Te amamos y te bendecimos, Señor.